Hoy vamos a comenzar este tema. Las palabras de Jesús tienen poder y autoridad. Palabras que verdaderamente cambiaron la vida de Pablo y de muchos de los apóstoles y también la vida de muchos de nosotros. También pongan una marquita ahí para que puedan ir también y vamos a verlo también en Marcos capítulo 11, pero también vamos a ver los dos pasajes. Porque las palabras de Dios tienen poder. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, solamente quiero dar este preámbulo de cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, fue inspirado al ver a las personas de Corinto y su manera en que vivían, una vida desenfrenada en cuanto a la vida moral. Toda clase de pecados eran practicados en ese lugar. Y aún las prácticas de los no creyentes se habían introducido dentro de las personas cristianas, de las nuevas criaturas ahora en Cristo, los recién nacidos espiritualmente. Por el creer, por la fe y por la confesión de sus palabras, se llamaban cristianos, pero sus hechos demostraban que no creían. Y ahí en Mateo capítulo 21 vamos a ver el poder que hay en las palabras que Jesús dice. Las palabras que Jesús dice. Vean el versículo 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En Marcos capítulo 11, ahí adelantito, es la misma situación. Es la segunda vez que Jesús entra en el templo, limpia el templo por segunda vez. Los líderes religiosos habían hecho de ese lugar un lugar de negocios. Vivían para robar a la gente. Eran solamente apariencia como líderes religiosos. Y por eso Pablo en capítulo 10, versículo 8 y 9, le dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo sabía que hay poder en las palabras de Dios. Que hay poder cuando se cree algo y se habla. Ahora, porque ha habido muchas distorsiones en cuanto a personas religiosas que solamente viven declarando en cuanto a cosas materiales o situaciones. Hay hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios, que dudan en poner en práctica las palabras de Dios. Les decía, esta era la segunda vez que Jesús entraba en el templo para purificarlo.
Y habían pasado por ese lugar, esa higuera, me imagino que era conocida por todos los que pasaban por ese lugar. Y el Señor Jesucristo busca fruto en esta higuera que estaba llena de hojas, pero no encontró ningún fruto. Entonces el Señor declara unas palabras duras para esa higuera y le dice: nunca, jamás nazca de ti fruto. Vean allí en Marcos capítulo 11, el versículo 20. Dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Es seguro ese árbol era conocido. Y alguien al pasar por ahí dice: ahorita lo miré y enseguida está seco. No escucharon a Jesús, pero los discípulos sí escucharon a Jesús decir esas palabras. Y yo creo que en su curiosidad alguien tuvo que escarbar y miró que las raíces estaban secas también. De tal manera que dejaron eso descubierto, y cuando pasaron los discípulos, dijeron: aún hasta la raíz se secó de este árbol. Pero no quiero que hablemos del fruto en esta ocasión. Ese será otro tema en otra ocasión. Quiero que veamos las palabras que Jesús declara a este árbol. Porque las declara audiblemente, de tal manera que sus discípulos, dice Marco, que lo escucharon. Vean de nuevo el versículo 22. Pedro, acordándose, les dijo, versículo 21, 11-21 de Marcos: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Era obvio que ellos lo habían escuchado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe ¿en quién? En Dios. Primeramente, Mateo dice: tengan fe y no duden. Crean y todo lo que pidan lo recibirán. Pero aquí les dice: tengan fe en Dios. Y nuestra fe tiene que estar en Dios. No podemos tener fe en fe. Fe en algo. Tenemos que tener fe en Dios primeramente. Versículo 23 les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ya que esa higuera estaba en el monte de los olivos, le dice: quítate y échate en el mar, y no dudare ¿en dónde? En su corazón. Su palabra, Pablo le dice a los romanos que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Tenemos que creer primeramente algo antes de confesarlo. Ahora, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, confesamos al Señor porque creímos en Él. Creímos lo que dice su palabra, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados y Él borró a través de su sangre preciosa todas nuestras rebeliones, transgresiones y pecados. Creímos, luego confesamos y le dijimos: Señor, le recibo como mi Señor y Salvador. Y por eso les dice el Señor Jesús: de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Noten esas palabras del Señor Jesús hacia sus discípulos. Ellos escucharon esas palabras. El Señor Jesucristo miró en esa higuera. Algunos dicen es el tipo de Israel. Sí, es el tipo de Israel. La higuera representa a Israel. Pero en este caso el Señor no quería enseñarles algo solamente sobre Israel. Quería enseñarles algo sobre lo que Él dice, cuando Él dice algo. El Señor fue a buscar fruto y no encontró. Y al no encontrar fruto, le dijo: nunca, jamás nazca fruto de ti. Y todo el árbol se secó desde la raíz. Pedro le dice: maestro, mira la higuera
que maldijiste se ha secado. Así que Jesús quería que sus discípulos aprendieran algo a través de esa higuera, a través de lo que ellos habían oído y ahora visto. Quería que ellos aprendieran una lección espiritual, pero no solamente a ellos, sino a nosotros que estamos aquí en este año 2023. A nosotros como iglesia de Cristo Jesús. El Señor dejó grabadas estas palabras en este libro eterno, tanto en Mateo como en Marcos, para que nosotros pudiéramos recordar también que esas palabras son para nosotros como iglesia hoy en día, para nosotros sus hijos. Un árbol solo con hojas era esa higuera. Era una higuera con pura apariencia. Ese árbol no fue hecho por Dios para que solamente tuviera hojas. Era un árbol que debería de producir fruto. Pero les decía ahorita, no quiero que veamos el árbol y el fruto, sino las palabras que Jesús le dice al árbol. Ese árbol de higos es un árbol que debería de tener fruto para su Salvador. Era un árbol de show, por así decirlo, pura apariencia. De igual forma, el templo de Israel era un templo con pura apariencia de religiosidad. Yo creo que así hay muchos lugares hoy en día. Templos con mucha apariencia de vida, pero están muertos, como le dice Dios a la iglesia de la Odisea. Los religiosos, los sacerdotes habían hecho de ese lugar un lugar de negocios, un lugar para lucrar, un lugar donde buscaban solamente dinero. Los líderes religiosos de ese templo eran falsos y por eso el Señor les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ellos deberían de ser un testimonio de quién Dios era, de quién Dios es. Nosotros debemos ser un testimonio de quién Dios es. Sus características deben manifestarse en nosotros. La fe que es en Él, en Dios, debe manifestarse a través de nuestras palabras, de la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Así que ese templo y esa higuera eran una apariencia. Un templo con apariencia de espiritualidad, de frutos espirituales, entre comillas solamente. Cosas espirituales que ellos decían, dedicadas a su Dios. Y yo creo que, como les decía ahorita, así hay iglesias hoy en día. Sin meta, sin visión, sin propósito espiritual. Son hojas, con hojas de ser cristianos. Tienen las hojas en sus vidas. Hablan el lenguaje cristiano, pero solo son hojas. No hay fruto real para Cristo. Pero los discípulos miraron a ese árbol, cómo es que se secó tan rápido. Cómo es que las palabras del Señor Jesús tuvieron un efecto inmediato. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Y les decía ahorita, recuerden que Jesús quería enseñar a sus discípulos una lección espiritual. Y esas palabras no solamente son para los discípulos que ya están en la presencia del Señor. Son para cualquier discípulo de Cristo Jesús en cualquier tiempo, en cualquier generación. Y no somos la excepción hoy en día. ¿Cómo puede ser que esto suceda en unas cuantas horas?
Pedro, que era el vocero quizás de todos los discípulos, le pregunta: Señor, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Vean lo que le responde el Señor. Vean lo que le responde el Señor. De cierto, de cierto, de cierto os digo. Esas palabras les habla a ellos. Dice, si tuvieres fe, dice Mateo, pero aquí en Marcos dice, si tuvieres fe en Dios. Versículo 23 dice, no dudaren. Si pedimos a Dios y no dudamos en nuestro corazón, no solo haréis que esta higuera se seque, les dice el Señor, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice? Vean esa reafirmación del Señor. Lo recibiréis. ¿Qué es lo que Jesús les está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de enseñar a nosotros en esta iglesia, en este año 2023? Si tenemos fe en Dios. Una vez más, no fe en fe, sino fe en Dios. Porque muchos tienen fe en fe. Yo tengo fe en mi fe, dicen. Pero no es fe en fe, es fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en aquel que dice las palabras que estamos leyendo aquí. Lo que entiendo que Jesús nos está diciendo aquí es que mi fe en Dios produce resultados inmediatos, como lo de esta higuera. Cuando creemos en Dios y creemos en nuestro corazón, durante los siguientes domingos vamos a ver todo esto detalladamente en la palabra de Dios. ¿Cómo se pueden ver resultados inmediatos de una manera así? ¿Podemos vivirlo nosotros hoy en día? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios se consagra a Dios, se santifica a Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios, la fe en su corazón va a estar más hacia su Salvador, hacia su Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, lo que yo les diga que hice, podrán hacerlo ustedes. No quiero que pasemos por alto estas palabras que Jesús remarca al decirles, de cierto les digo, les está hablando a ellos, escuchen, les dice, pongan atención. Esas palabras son para ustedes, les dice a los discípulos. ¿Es posible ver estos resultados así? De igual forma que cuando le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Yo creo que muchos no le piden al Espíritu Santo ser llenos del Espíritu de Dios porque tienen temor de hacer cosas que otros atribuyen al Espíritu Santo cuando no son del Espíritu Santo. De igual forma son esas palabras. Tenemos a lo mejor temor de decirlas o de creerle al Señor y declararlas audiblemente de tal manera hacia situaciones que son enormes para nosotros y declararlas porque alguien más ha abusado de esas palabras. Ahora, cuando el Señor dice que si le hablan a ese monte, no se refiere a una montaña literal, que podemos decirle a una montaña que se mueva y se va a mover. Les dice, es una montaña simbólica, alegórica.
Pero hay situaciones tan enormes en nuestras vidas. Hay montañas gigantescas, increíblemente impenetrables. Hay circunstancias tan difíciles, tan grandes, que imposiblemente y humanamente podamos hacer algo en cuanto a esa situación. Que solamente Dios nos dice, podemos hablarles a esas situaciones tan grandes que están ahí y serán removidas. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Un resultado inmediato, de una manera natural. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes? ¿Quién puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y alimentar a 20,000 personas? 5,000 hombres en una ocasión, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y en otra ocasión a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. ¿Cómo es que el Señor pudo hacer eso? El Señor Jesucristo dijo, aún cosas mayores harán ustedes. Creo que vivimos la última generación antes del rapto, hermanos. Pero creo que el Señor nos quiere llevar más a esa fe con Él. La fe que solamente es producida a través de la palabra de Dios, a través de una relación íntima con Él. Por eso el Señor le dice, si le dices a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Es una afirmación de Jesús, no son palabras mías, son palabras del Señor. Son palabras del Señor. Ahora, si yo dudo de esas palabras que el Señor dice, entonces, ¿creen que voy a ver resultados? Si dudo en mi corazón, ¿creen que voy a declararlo? ¿Cómo saben que son salvos? Si alguien les pregunta, ¿cómo saben que son salvos? Porque en su corazón creyeron lo que la palabra de Dios dice en cuanto a Cristo, y con sus bocas confesaron que Cristo es Señor de sus vidas y se arrepintieron de sus pecados y ahora viven para la gloria de Dios. Cristo vivía para la gloria de su Padre y ahora nosotros vivimos para la gloria de Cristo. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Marcos que los discípulos escucharon que el Señor dijo esas palabras. Los discípulos lo escucharon. Y el Señor le dice, si le hablas a ese monte. Y el Señor Jesucristo le habló a esa higuera, higuera, nadie más comerá de tu fruto jamás. O le hablamos al monte o hablamos con Dios. Son ambas cosas. Hay problemas que han llegado a la vida de personas o a lo mejor pudiera ser en nuestra propia vida, que son ilegítimas, ilegales están ahí. Están tratando de impedir que el reino de Cristo se establezca en mi vida completamente o en la vida de alguna circunstancia o en la vida de alguna familia. Hay algo que impide que el reino de Dios se establezca. Y acuérdense que el reino de Dios existe para la gloria de ¿quién? De Dios mismo. No para la gloria del hombre, no para que el hombre se sienta bien, sino para la gloria de Dios mismo. Jesús se dirige al árbol de la higuera y habla con el árbol. Si alguien hubiera visto a Jesús hablarle, ¿qué pensarían? ¿Se imaginan cuando habló con la higuera? Higuera, nunca jamás darás fruto. Vámonos, muchachos. Y yo creo que si alguien los escuchó, que no eran los discípulos, y a lo mejor los discípulos, sí estará bien el Señor. Oye, ven con los que se juntan los discípulos, cómo se pone a hablarle a un árbol.
¿creen que un árbol le va a obedecer? El Señor no solamente le obedecían los árboles. El viento y las tormentas le obedecían. Los panes se multiplicaban, los peces se multiplicaban. Porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y el Señor les dice este principio a los discípulos, no solamente si le dicen, si miraron lo que sucedió con esa higuera, sino le dicen a esta montaña que se mueva, será removida. Y escuchen esto, tenemos que decirlo con fe en Dios, no dudando, creyendo que lo recibiremos. Lo que yo creo determina lo que yo hable. Lo que yo creo determina lo que yo hable. Primero es lo que yo creo. Luego lo que yo hablo. Y entonces voy a expresarlo con palabras audibles. Pero si no lo creo, ¿ustedes creen que lo voy a hablar? Si no creo algo en Dios, ¿ustedes creen que lo voy a expresar? No, pero cuando creo en Dios, cuando creo en el Señor, entonces voy a expresarlo, voy a hablarlo. ¿Recuerdan en Génesis 1:1 cuando el Señor les habla cuando el Señor está creando todo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y empieza a crear, porque las palabras del Señor tienen poder, amén. Y si las palabras de Dios tienen poder para crear todo lo que existe, todos los universos, toda la tierra, todo lo que hay en la tierra y entre ellos nosotros, también hay palabras en Jesús porque es mismo Dios. Y la palabra de Dios nos dice que somos hechos a su imagen y semejanza. En otras palabras, existimos para traer gloria a su nombre. Traer gloria a su persona, traer su reino, sus características deben de reflejarse en nuestras vidas. Jesús le está diciendo a sus discípulos, quiero que cuando tengan enfrente de ustedes una situación tan enorme, tan inmensamente fuera de su alcance, un problema tan terriblemente enorme, y a lo mejor entre ellos pudiera haber una enfermedad tan enorme, que científicamente no se puede hacer nada, puedan creer. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿sucedió eso? ¿Hay ejemplos en la Biblia? Sí los hay. Discípulos que le creyeron al Señor. ¿Recuerdan aquel paralítico que estaba en la puerta de ahí del templo de Israel, y estaba ese paralítico, y dice que iban a la hora de la oración? Pedro iba a entrar en la hora de la oración, y cuando lo miró, ¿podía alguien hacer algo en cuanto a ese hombre? ¿Humanamente alguien podía hacer algo? ¿Tenía la facultad para poder hacer algo a favor de ese hombre? No. Pedro tuvo que hacer algo. Y cuando lo miró, le pidió dinero. Y le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y enseguida tomó sus manos. No solamente le dijo esas palabras, tomó sus manos, y eso se toma fe. ¿Se imaginan? Si no hubiera tenido fe, lo hubiera levantado y lo hubiera tirado. Pero tuvo fe en que Dios podía hacer algo y que Dios iba a glorificar a través de aquel hombre. Dice que tomándolo de las manos le dijo, a ti te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel hombre comenzó a saltar, dice, y entró en el templo adorando y alabando a Dios. Era una situación enorme, era una montaña enorme ante aquellos discípulos que iban a buscar el rostro de Dios en oración.
Y si esas situaciones solamente existieron para ellos, entonces, y podemos decir, ya no existen hoy en día, entonces somos los más dignos de lástima. Porque las palabras de Dios son vivas y eficaces. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay situaciones tan enormes que están fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada. Solo Dios puede hacerlo, porque Dios es poderoso. Pero tenemos que creer en Él, tener fe en Él. Cuando Dios habló algo, llegó a existir. Y no quiero que salgamos de aquí confundidos y digamos, Señor, es que hay personas que usan esto torcidamente. ¿Qué sin ver algo lo pueden decir? Esta semana, aquí en la iglesia, muchas de los hijos de Dios, hijas de Dios, estuvieron yendo a una escuela a enseñar a los niños sobre Cristo Jesús. Y por fin llegó el tiempo de la graduación. No sabíamos si iban a responder, Dios había suplido todo, pero no sabíamos si iban a responder. Recuerdo cuando nos juntamos ahí un grupo de personas a orar, y una de las personas empezaron a decir, Señor, veo a esos camiones subiéndose las personas, llenándose. Veo a los niños subiendo, veo a los niños, veo a sus padres subiendo a esos camiones, veo escuchándolos, veo llegando a este lugar. Humanamente hicimos lo posible. Alistamos el lugar, alistamos la comida, alistamos todo. Y aquella persona empezó a ver aquello sin vivir en el futuro. ¿Cómo es que pudieron esas palabras? Nunca se nos va a olvidar cuando estábamos todos juntos el día de ayer y recibimos este mensajito. Alguien recibió ese mensajito y dijeron, los camiones se están llenando. Ya se llenaron 2 camiones, ya se va a llenar ya va subiéndose al 3er camión. Y llegaron todos aquellos niños a escuchar de Cristo Jesús, a su graduación, a recibir la palabra por la cual van a seguir siendo reafirmados. Llegaron sus padres, y en el primer servicio, en esta mañana, estuvieron unas familias de ese lugar. En veces tenemos miedo de poder articular con palabras lo que creemos en nuestro corazón, porque alguien más abusó de ellas. El Señor, escuchen esto, el Señor les dice, porque es cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Existe para nosotros esto? Esas palabras son para nosotros también. Para hijos e hijas de Dios en el año 2023 en una ciudad llamada Cuauhtémoc, o en cualquier lugar donde puedan escuchar esto. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos, amén. ¿Cómo son? No sé. No sé. Yo creo que por eso Dios puso una eternidad. Pero nuestro Padre, nuestro Salvador y el Espíritu Santo que está ahora con nosotros están en una unidad, en una conformidad para su gloria,
nosotros debemos de hacer lo que hacemos, ser lo que somos, decir lo que decimos, en unidad, en conformidad con nuestro Dios, para gloria de nuestro Padre. No para extender un lugar, no para extender sentirme bien, sino para que el Señor sea glorificado y exaltado. Ahora, dirán ustedes, si yo digo esas palabras y no sucede nada, primeramente quiero decirles que las palabras que nosotros decimos, primeramente nosotros tenemos que consagrarnos para el Señor, amén. Tenemos que vivir en santidad para el Señor. Y la santidad va a ser muy natural al estar caminando con Cristo Jesús. Al estar caminando con Cristo Jesús. Entonces, al caminar con Cristo Jesús, al tener una relación con Cristo Jesús, entonces la autoridad de Dios, el respaldo de Dios irá tras las palabras que digamos. Quizá a lo mejor dirán, no quiero salir de aquí confundido, confundida. Quiero decirte algo esta mañana. Por favor, no se vayan a cerrar en esto. Si ustedes van al trabajo, o si ustedes llegan a su trabajo, y uno de sus compañeros de empleo les dice, estás despedido, ¿agarran las cosas y se van? No, lo juzgan, ¿verdad? Está zafado este. Siguen trabajando. ¿Por qué? Porque sus palabras no tienen ¿qué? Autoridad, no tienen peso. Si van ustedes manejando y un carro les pita y le dice, ahoríllese, pero ven, no, este no es tránsito. Siguen. No hay autoridad, no hay peso. Pero si su patrón les dice, estás despedido, es mejor que agarren las cosas y se vayan. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay peso, hay autoridad. Cristo dijo estas palabras y hay autoridad, hay peso. No las dijo un hombre, no se las imaginó un hombre, las dijo Cristo Jesús, el Dios en la carne. Y se las dijo, por eso les dije, de cierto les digo. Y esas palabras no quedaron escritas ahí solamente para los discípulos, para Pedro, quedaron escritas para nosotros hoy en día en ese tiempo. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos, en el peor tiempo de la historia de la humanidad, cuando habrá la gran tribulación, dice que el Señor va a poner a 2 testigos. Y cuando esos 2 testigos digan palabra y digan no lloverá, no llueve. Y cuando digan caiga fuego, caerá fuego. Las palabras que ellos digan las dicen porque el Señor les dijo que las dijeran porque están escritas. Ahora, las palabras de Jesús son nuestra validez, son nuestro peso, son nuestro respaldo. Él puede decir, Señor, usted dijo eso, usted lo dijo, Señor. Yo le creo a usted, Señor. Ahora, el creerle a Él es fácil creerlo aquí, pero es bien difícil expresarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque creo que es difícil porque tenemos mucho miedo, o en otras palabras, nos amamos tanto a nosotros mismos que tenemos miedo que hablen del yo. ¿Dónde voy a quedar si no pasa nada? ¿Qué va a pasar si no fue Dios el que las dijo primero? Porque primero tiene que decirlas Dios, ¿amén? Primero tiene que decirlas Dios. No importa cuánto lo declare. No importa cuánto lo diga. Si Jesús no lo dijo y si Dios no lo dice, ¿saben qué? No va a suceder nada. Pero si el Señor lo dijo, solamente a través del Espíritu de Dios, Dios nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y quién es el que pone el querer? El Espíritu de Dios. No es ni siquiera de nosotros.
Dependemos de Él 100%. Ahora, las palabras que Jesús autoriza tienen esa validez, ese respaldo. Y Jesús nos está diciendo, quiero que hablen a algo imposible que es para ustedes. Y ustedes lo van a poder ver, van a poder ser una realidad, pero es necesario creer a Dios. Caminar con Cristo Jesús. Jesús le habló a esa higuera porque ya había hablado con su Padre. Y el Señor no hizo nada, Jesús no hizo nada que su Padre no le hubiera dicho que hiciera. Juan capítulo 4, Juan capítulo 5, el capítulo 6 de Juan, van a encontrar esas frases donde el Señor, yo hago todo lo que mi Padre le agrada. Había una relación íntima de Dios Hijo con Dios Padre. Igual que nosotros como hijos o hijas de Dios, ustedes mujeres, puede haber una relación íntima con Cristo Jesús. Y no van a hacer nada en contra de lo que es Cristo Jesús. Hay situaciones inmensas como una montaña. Hay problemas tan enormes que están ilegítimos ahí. Y Dios dice, quiero que hables a esa situación tan difícil. Para ti es muy difícil, para mí no. Por eso Pedro pudo hacer aquello. Por eso Pedro pudo hacer aquello. Y tomar las manos de aquel paralítico y decir, lo único que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y ayudándolo a levantarse, se puso sobre sus pies y comenzó a saltar. Un hombre que jamás había caminado. ¿Se podía hacer algo humanamente? No. Tomen en cuenta que Dios nos mandó a ser parte de un reino que no es de este mundo, que no se parece a nada político. Vean los gobiernos de todo el mundo. Todos los gobiernos no saben qué hacer. Todos no saben qué hacer. Vean a nuestro gobierno de México. No sabe qué hacer. No tienen la solución. ¿Creen que es todo esto? ¿O esto, su poder? Hay cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, el reino de Cristo Jesús es completamente diferente a eso. Ahora, quiero que podamos ver lo siguiente. Vean de nuevo ahí. Ahora, ¿cómo es que vamos a tener el respaldo? ¿Cómo sabemos que en realidad Dios puede obrar en nuestras vidas? Vean el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, y cuando oramos, la oración es el medio con el que nos comunicamos ¿con quién? Con Dios, con el Todopoderoso. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? ¡Wow! Para que pueda suceder todo esto que está acá, tenemos que estar dispuestos a otorgar lo que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. Perdonad si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, qué increíble esta relación. Aunque Mateo no nos lo dice, Marcos sí. Señor, yo voy a declarar eso, pero no puedo perdonar a esta persona. ¡Wow! ¿Cuánto nos perdonó Dios?
Pero cuando podemos otorgar el perdón, y cuando alguien viene y nos dice, ¿me perdonas? ¿Desde cuándo lo hice? Ya lo hice, claro que sí. Si tú hablas a esa montaña, a ese gran problema, a esa situación, a esa enfermedad, que científicamente nadie puede hacer nada, porque Dios estableció eso. Ahorita cantábamos uno de los cantos, Dios de milagros, nuestro Jesucristo de milagros, amén. Y los milagros existen para la gloria de Dios. En este lugar, en este templo, hay cables de electricidad. Y hay tanto poder más del que podemos usar en ese lugar. Igual forma en sus casas, están conectados a la principal línea de energía. Están conectados a la luz. Y ahí tienen focos, tienen licuadoras, televisiones, lavadoras, microondas, tienen de todo, ¿verdad? Pero cuando va a llegar la noche, ¿le llaman a la comisión para que le prenda la luz? Oye, ya se va a hacer noche. Háblales a los de la comisión para que se vean si me prenden la luz, para que poder prender la licuadora. Quiero hacerme un licuado. ¿Le hablan? No. Depende de quién el poder para poder usarlo. De ustedes, amén. De nosotros. Ahí está el poder. Ahí están las palabras del Señor. Jesucristo las dijo. No las dije yo, las dijo Jesús. Es creer y hablar. Ahora, de nuevo lo digo, todo esto hay en una relación en santidad. Una persona puede hablar mucho, 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 y si no se consagra a Dios y se santifica, no va a suceder nada. No va a suceder nada, venga lo que venga, porque dependemos de estar conectados ¿con quién? ¿Con una fuerza? No, con Cristo, con una persona, a través de su Espíritu Santo. Y a lo mejor dirán ustedes, no necesito tanto. Si ustedes igual, si no pagamos la luz aquí, no importa cuántos aparatos tengamos conectados, ¿verdad? A ver, cálale, sube los tomacorrientes, a ver si hay, sube los apagadores. No hay electricidad. Si no hay esa conexión con Cristo, ¿podemos decir esas palabras? Si hay una conexión con el mundo y me relaciono más con las cosas del mundo que con Cristo, ténganlo por seguro que no habrá, en las palabras que digamos, no habrá respaldo de Dios. Dependemos 100% de Dios. Por eso hay personas que están en pecado. Escuchen esto, pongan atención en esto. Hay personas que están en pecado y ellos saben que están en pecado. Que la palabra de Dios llama pecado, pecado y lo llama como es. Y si Dios lo llama como es, tenemos que llamarlo también, ¿quién? Nosotros como es. Amén. No podemos decir a robar es que pedí prestado. No podemos decir mentir, todos lo hacen. No podemos llamar a unión libre, pues no, la Biblia lo llama adulterio.
Y hay personas que tienen la puerta abierta ante Satanás y quieren que Dios trabaje, pero no va a trabajar. Porque si hay algo que impide que Dios se manifieste, no importa cuántas palabras digamos, es el pecado. Y Dios vino a librarnos ¿de qué? Del pecado. Y Él lo clavó en la cruz del Calvario. Amén. Lo clavó en la cruz del Calvario. Por eso dice, si tuvieres fe en Dios, si hay pecados en su vida, es necesario confesarlo. Confesarlo. Decir, Señor, voy a consagrarme para usted. Por eso el Señor les dice, tened fe en Dios, de cierto les digo, capilla. Esas palabras son para ustedes, dice Jesús. Quiero terminar con esto esta mañana. Por muy grande que sea el problema, nuestro Dios es más grande, amén. Y podemos decirle a ciertas situaciones tan difíciles, a montañas tan enormes, por muy grande que estás, no controlas mi vida, te vas de mi vida. Porque vivo para la gloria y honra de Cristo Jesús. Y no solamente un día, vivo el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, y vivo cada día para la gloria de mi Salvador. En veces tenemos que hablarle a las situaciones. Pero ¿saben lo triste de esto? Y quiero terminar con esto. ¿Saben lo triste? Que hay hijos de Dios que determinan a la montaña que tienen enfrente. Determinan que la montaña que tienen enfrente los dirija, los controle y dicte su caminar en Cristo. Puede ser cualquier cosa que está ilegítimamente ahí, de la cual Cristo ya nos hizo libres. Las montañas enormes que se han levantado en nuestras vidas determinan el estado en que estamos. Si decidimos quedarnos ahí, determina nuestro caminar con Dios, determina nuestro gozo, determina nuestra relación con Cristo. Hay montañas de depresión que tienen hijos sumidos, encerrados en paredes, sin llegar y poder ver el poder de Dios. Simplemente porque dice, esto no encaja en lo que yo creo. No va de acuerdo a lo que yo pienso. Todo lo que pidieres en oración, dice la Escritura, y dijo Jesucristo, esta palabra dice Jesús, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero en veces tenemos miedo a hablarlo, porque no lo hemos creído en el corazón. Y si no hemos creído algo, va a ser bien difícil articularlo, expresarlo. Ambas están conectadas. Tenemos que hablar a la situación, tenemos que hablar con nuestro Dios y tenemos que hablar a la enorme situación que tenemos. Eso es lo que dijo Jesús. Nuestra fe en Dios y nuestra fe en la enorme situación que tenemos. Es decir, no perteneces aquí. No eres parte del reino de mi Cristo. Hay familias que tienen problemas en sus vidas, pero tienen miedo de decir estas palabras incluso a la situación en la que están pasando. De cierto les digo, dice el Señor, si tú hablas a esta montaña, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Es decir, Jesús pone este poder a la disposición. Él no va a venir a prender el switch. Ustedes tienen que ponerlo. Nosotros tenemos que ponerlo y vivirlo. El poder está ahí, pero el poder depende, no es un poder solamente, el poder depende
en mi relación con Cristo Jesús.